Bienvenidos a Cuentos Veganos. Había una vez, en un bosque muy bonito, un pequeño zorro de pelaje rojo brillante llamado Rolo. Rolo parecía tenerlo todo: una madriguera calentita, amigos por todas partes y un salto rapidísimo que lo hacía destacar. Pero Rolo tenía un secreto, uno que no le gustaba nada contar. Siempre sentía envidia. Cuando veía a la liebre correr más rápido, sentía un pinchazo en el corazón. Cuando el castor construía diques perfectos, Rolo fruncía el ceño. Y cuando el búho contaba historias por la noche y todos aplaudían, Rolo miraba hacia otro lado. ¿Por qué ellos y no yo?, se decía. Una mañana, el bosque preparaba su gran festival, la fiesta de la amistad. Todos participarían mostrando su talento. ¿Y tú, Rolo, qué vas a hacer?, le preguntó la ardillita a Suri. Yo ya verás, respondió el zorrito, sin saber qué decir. Pero en lugar de practicar, Rolo solo espiaba a los demás. Imitaba al conejo, copiaba al castor, e intentó incluso volar como el búho, saltando desde una rama. Que no salió nada bien. Cada intento terminaba en un pequeño desastre. Y Rolo cada vez se sentía más frustrado. Entonces llegó el día del festival. Todos estaban felices, menos Rolo. Se escondió tras un árbol, viendo cómo todos se reían, aplaudían y compartían cosas bonitas. «Yo no sirvo para nada», susurró con tristeza. Pero justo entonces escuchó un grito. «¡Mi tambor cayó al río! ¡Se lo lleva la corriente!», lloraba un ratoncito. Y sin pensar, Rolo corrió como el viento. Saltó sobre ramas, esquivó piedras y... ¡zaz!, recuperó el tambor justo antes de que se hundiera. Todos aplaudieron a Rolo. «¡Fue increíble!», gritó la tortuga. «¡Qué valiente eres!», dijo el ratón abrazándolo. «Y rápido también», añadió la liebre con una sonrisa. Rolo se sonrojó. «Solo ayudé». «Y eso es lo más especial de todo», le dijo el búho. «No hay nada más bonito que usar lo que sabes para ayudar a los demás. Eso te hace único, Rolo». Desde ese día, Rolo ya no se comparaba con los demás. Descubrió que cada uno brilla a su manera, y que su valor no estaba en ser como los otros, sino en ser él mismo. Y aunque a veces sentía un poquito de envidia, como todos, aprendió a transformarla en admiración. «¡Guau! ¡Qué bien lo hace!», decía. Y luego añadía: «¿Cómo puedo yo ayudar también?», porque el bosque era mucho más bonito cuando todos se sentían especiales, a su manera. Había una vez, en una sabana muy soleada, llena de árboles altos y pastitos verdes, una joven jirafa llamada Gina. Gina era alta, con manchas color chocolate y unos ojazos brillantes llenos de curiosidad. Pero últimamente, Gina no se sentía como siempre. No tenía ganas de correr, no se reía con los chistes del mono Momo, y hasta la música de los pájaros le parecía un poco triste. «¿Qué me pasa?», se preguntaba una y otra vez. «¿Estoy enferma? ¿Estoy aburrida? ¿Estoy cambiando de manchas?». Así que fue a ver a su mejor amiga, Luna, la tortuga sabia. «Luna, no me siento bien, pero no me duele nada», dijo Gina rascándose el cuello con una rama. Luna la miró con sus ojitos tranquilos. «Cuéntame más, hijita, ¿qué sientes?». «Siento como si tuviera un nudo en la panza. Me da tristeza ver cosas que antes no me importaban. El otro día vi al león rugirle a una cebra y me dio mucho miedo. Y ni siquiera era yo la cebra». Suena a que algo en tu corazón está creciendo», dijo Luna. «¿Mi corazón está creciendo? ¿Voy a explotar?». No, querida», se rió Luna suavemente. «Me refiero a que estás empezando a sentir empatía». ¿Empatía? ¿Eso es una fruta? Casi. La empatía es sentir lo que sienten los demás. Es ponerse en las patas del otro. O en sus caparazones, en mi caso. Gina se quedó muy callada. Recordó que hacía unos días vio cómo unas hienas molestaban a unos conejitos por puro juego. Y eso le hizo doler el pecho, aunque no le pasó nada a ella. Entonces, ¿estoy sintiendo cosas por los demás? Exactamente.
dijo Luna. Es algo hermoso. Significa que tu corazón se está abriendo, como una flor. Gina pensó y luego dijo, ¿eso tiene que ver con lo que comemos también? Luna la miró con sorpresa. ¡Vaya! ¡Qué buena pregunta! Claro que sí. ¿Te acuerdas del charco donde los cocodrilos asustan a los patitos? Sí, me da mucha pena cuando pasa eso. Bueno, algunas jirafas comen bichitos o huevos de los nidos, sin pensar en los animalitos que están ahí, pero tú estás empezando a pensar en eso. Gina abrió mucho los ojos. Yo no quiero que nadie sufra por lo que yo como, gritó. Entonces, querida Gina, estás dando un gran paso. Estás empezando a ser... vegana. ¿Vega qué? Vegana. Es cuando decides que los animales son tus amigos, no tu comida. Que no necesitas tomar nada que venga de ellos para ser feliz. Gina sonrió tanto que casi se le caen las pestañas. Eso quiero ser. Una jirafa vegana. Y desde ese día Gina se volvió muy curiosa. Empezó a comer solo frutas, hojas verdes, flores deliciosas y raíces dulces. Descubrió que no hacía falta lastimar a nadie para estar llena, fuerte y feliz. El resto de los animales la miraban sorprendidos. ¿No te falta fuerza?, le preguntó el rinoceronte. Al contrario, ahora tengo fuerza y alegría y corazón, respondía ella dando brincos altos como un canguro. Pronto, otros animales empezaron a imitarla. El mono Momo dejó de robar huevos. La cebra Sofía dejó de cazar insectos. Incluso un joven león que se llamaba Leónidas dijo: «Yo quiero aprender a vivir sin miedo y sin hacer daño». Y Luna, desde su roca, sonreía y decía: «Todo empezó con una jirafa que no entendía lo que le pasaba, y terminó con una jirafa que entendía lo que sentían los demás». Desde entonces, la sabana no fue la misma. Había más flores, más risas, más abrazos y, sobre todo, más respeto por todos los seres vivos. Y Gina se volvió la jirafa más feliz de toda la tierra, porque ahora sabía que cuando uno cuida a los demás, también se está cuidando a sí mismo. Y colorín colorado, este cuento ético ha comenzado un mundo más amorado. Bienvenidos a Cuentos Veganos. En el rincón más brillante del océano, donde el agua es tan clara que los rayos del sol bailan sobre las conchas, vivía un joven delfín llamado Delphi. Delphi era conocido por muchas cosas, por hacer saltos increíbles, por soplar burbujas en forma de corazón y, sobre todo, por su risa. Sí, Delphi sabía reír debajo del agua, y cuando lo hacía, todos los peces se contagiaban de su alegría. Un día, mientras jugaba a perseguir burbujas con las rayas bebé, Delphi escuchó algo muy bajito, como un sollozo. Se detuvo y afinó sus oídos. ¿Hola? ¿Hay alguien triste por aquí?, preguntó nadando suavemente entre las algas. Y ahí, escondido entre unas rocas, vio a un pececito chiquitito, con escamas brillantes como estrellas. Era un pez ángel llamado Lumo. ¿Estás bien?, preguntó Delphi con voz suave. Lumo intentó responder, pero en lugar de palabras salieron solo unas burbujas pequeñas. Bajó la cabeza. «Oh», dijo Delphi, «¿no puedes hablar?». Lumo asintió con una gota salada, que no era del mar, deslizándose por su mejilla. Delphi se quedó pensando. A él le encantaba cantar y contar chistes, pero ¿cómo podía hacer feliz a un amigo que no podía responder? «Ya sé», gritó emocionado, «no necesitas hablar para hacer música». Y así comenzó algo muy especial. Cada día Delphi nadaba hasta donde estaba Lumo y le enseñaba a hacer música con el cuerpo. Con la cola, Lumo aprendió a golpear suavemente unas conchas, y con sus aletitas podía hacer burbujas que sonaban pop pop en distintos tonos. Poco a poco, otros peces se fueron uniendo. Los caballitos de mar hacían percusión, las medusas bailaban al ritmo del mar, y los cangrejos marcaban el compás con sus pinzas. El océano se convirtió en una orquesta sin palabras. Lumo no hablaba, pero su música brillaba más que sus escamas. Tocaba con tanto amor que todos se quedaban quietos solo para escucharlo. Un día, un calamar gruñón se acercó y preguntó: «¿Quién está haciendo esa música tan bonita?». «Es Lumo», respondió Delphi orgulloso. «¿El pez que no habla?». «El mismo. No necesita hablar para expresar su corazón», dijo Delphi,
y todos aplaudieron con sus aletas, tentáculos y lo que tuvieran. Desde ese momento nadie volvió a decir que el humo no podía hacer algo. Porque en el mar, como en la vida, lo importante no es hacer ruido, sino hacer sentir. Delphi sonrió flotando de espaldas entre las burbujas y pensó: a veces la mejor forma de ayudar es escuchar primero, luego nadar juntos hasta encontrar la música. Y así, entre melodías, juegos y amistad, el océano siguió siendo un lugar donde todos cabían. Incluso los que no sabían cantar, porque tenían algo aún más grande, una historia que compartir. Bienvenidos a Cuentos Veganos. En un bosque suave como una almohada y lleno de flores que olían a cuentos dulces, vivía un cerdito muy especial. Se llamaba Toby. Toby no era como los demás cerditos que solo querían revolcarse en el barro, aunque a él también le encantaba. Toby tenía un sueño. Quería estudiar. ¿Estudiar qué, Toby?, le preguntaban los conejitos mientras saltaban entre los arbustos. Todo, decía Toby con una sonrisa brillante. Quiero aprender a leer, a escribir, a contar estrellas y hasta a hablar del fin. Todos se reían con ternura, pero nadie se burlaba. Porque aunque Toby era pequeño y rosadito, tenía una gran idea en la cabeza y aún más grande el corazón. Un día, Toby se acercó al árbol más viejo y sabio del bosque, donde vivía la señora Búho, que tenía unas gafas más grandes que su pico. «Señora Búho», dijo Toby con respeto, «¿usted me puede enseñar?» «¿Enseñarte qué, querido?», dijo ella, girando la cabeza sin mover el cuerpo. «Todo lo que sepa», exclamó Toby, «porque yo quiero ser un cerdito que piensa, que pregunta, que entiende, no solo uno que come y duerme». La señora Búho sonrió. No todos los días llegaban alumnos con tanto brillo en los ojitos. «Entonces prepárate», le dijo, «porque estudiar es una aventura más larga que un río, y mucho más divertida». Así comenzó la gran historia de Toby, el cerdito estudiante. Cada día aprendía algo nuevo, a leer las hojas del bosque como si fueran cuentos secretos, a contar con las piedras redondas del río, a escuchar con atención, como hacen los ciervos, y a escribir poemas con su patita sobre la tierra húmeda. Otros animales empezaron a acercarse, no para reírse, sino para aprender también. Los patitos querían contar. Los zorritos querían leer. Hasta el topo quería estudiar, aunque no veía bien. Y así, poco a poco, nació la primera escuelita del bosque. Una escuela sin paredes, sin pizarras, pero con muchas ganas de aprender. Un día, un búfalo algo gruñón se acercó y dijo: «¿Un cerdito estudiando? Eso no es común». Y Toby, con una sonrisa tranquila, respondió: «Tampoco es común ver búfalos con bufanda. Pero aquí todos podemos ser lo que soñamos». El búfalo se miró la bufanda y, sin querer, se rió por primera vez en años. Pasaron las estaciones. Llegó la lluvia, el sol, la nieve y otra vez el sol, y Toby seguía aprendiendo, pero también enseñando. Porque a veces los mejores maestros son los que un día fueron los alumnos más curiosos. Y aunque seguía amando revolcarse en el barro, ¿cómo no?, ahora lo hacía después de resolver un acertijo, leer un cuento nuevo o escribir una historia sobre las luciérnagas. Al final, todos en el bosque lo sabían. No había que ser grande, ni fuerte, ni rápido para cambiar el mundo. Solo hacía falta tener una pregunta en el corazón y muchas ganas de buscar la respuesta. Y eso Toby lo tenía de sobra. Y colorín colorado. Este cuento ha estudiado y se ha graduado. Bienvenidos a Cuentos Veganos. Había una vez una tortuguita muy simpática llamada Tina. Tina vivía en una playa suave, con arena dorada como la miel y olas que hacían shhh, shhh, como si contaran secretos del mar. Tina era pequeña, pero tenía un caparazón muy redondito y brillante, como un botón gigante. Le encantaba caminar lentamente por la orilla, dejando huellitas en la arena.
A veces jugaba a adivinar si una huellita era suya o de una gaviota traviesa. Un día, Tina encontró algo curioso cerca de una concha. Una montaña de arena muy rara. Tenía un palo en lo alto y una conchita en la punta. ¿Será una casa?, se preguntó Tina. De pronto escuchó una vocecita. ¡Cuidado! ¡Mi castillito! Era un cangrejo, pequeño, rojo, con un sombrerito de alga. Se llamaba Cali y era el constructor del castillo. Tina se disculpó con una sonrisa lenta. Lo siento, no lo vi. Me muevo despacito. Cali rió. No pasa nada. Yo me muevo rápido. Tú lenta. Eso nos hace el equipo perfecto. Y desde ese día, Tina y Cali se hicieron amigos. Todas las mañanas construían castillos de arena juntos. Cali traía conchitas. Tina empujaba con su caparazón los montones de arena. A veces, el viento soplaba fuerte y tiraba el castillo. Tina decía: No pasa nada. Podemos volver a empezar. Despacito. y Cali aprendió algo muy bonito: que hacer las cosas con calma también es mágico. Una tarde, mientras el sol se escondía y el cielo se pintaba de rosa, Tina se acostó sobre la arena calentita y dijo: Qué bien se siente estar en casa. Cali se puso a su lado y suspiró. Tu casa es esta playa, ¿verdad? Sí, Dijo Tina. y tú también. Y así, entre conchitas, castillos y olas que hacían shhh, Tina la tortuga aprendió que ir lento no es llegar tarde, es ver las estrellas antes que nadie. Bienvenidos a Cuentos Veganos. En una mañana soleada, mientras jugaban cerca de una granja, Lucas y Emma encontraron algo inesperado. Entre los arbustos, temblorosa y asustada, había una pequeña gallina blanca. «Mira, Emma, se ha escapado del corral», dijo Lucas sorprendido. La gallina los miró, con sus ojitos redondos y curiosos, pero no se movió. Era como si supiera que ellos no le harían daño. Lucas y Emma se miraron, sin saber qué hacer. «Tenemos que devolverla antes de que la echen en falta», dijo Lucas señalando el corral. Emma se quedó pensativa, miró el corral y luego miró a la gallina. «Lucas, ¿crees que estará mejor ahí?». Lucas frunció el ceño. Nunca lo había pensado de esa manera. Se acercaron un poco y vieron a las otras gallinas dentro del corral, apretadas, sin apenas espacio para moverse. Algunas estaban picoteando el suelo, pero otras simplemente miraban al vacío, como si no tuvieran nada más que hacer. Lucas tragó saliva. «No parece un lugar muy divertido». Emma suspiró. «No solo eso, no sabemos qué pasará con ellas después». Lucas recordó algo que había oído en casa, algo sobre huevos, carne y sopas de gallina. Miró de nuevo a la pequeña ave, que ahora picoteaba suavemente el suelo entre sus pies. Ella no parecía solo un alimento, parecía alguien. «No podemos dejarla aquí», dijo, decidido. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Emma. Los dos se quedaron en silencio por un momento, y entonces sonrieron. Ya tenían la respuesta. Buscarían un lugar seguro para ella. Durante todo el día preguntaron a conocidos, buscaron en el pueblo y recorrieron caminos. Finalmente encontraron a una mujer que tenía un pequeño refugio de animales. «Aquí estará a salvo», les dijo con una sonrisa. Cuando dejaron a la gallina en su nuevo hogar, ella sacudió sus plumas y caminó tranquila por la hierba, sin jaulas, sin miedo. Lucas y Emma se miraron y sonrieron. «Creo que hicimos lo correcto», dijo Emma. «Sí», respondió Lucas, «porque ayudar no es solo hacer lo que parece más fácil, sino lo que de verdad es mejor». Y así, una pequeña decisión cambió la vida de una gallina y la de dos niños que nunca volvieron a ver los animales de la misma manera. Pasaron los días y
Cada fin de semana, Lucas y Emma iban a visitar a la gallina. Cada vez que llegaban, ella los reconocía y corría hacia ellos, moviendo sus alitas de emoción. «Creo que nos extraña», dijo Lucas riendo mientras la acariciaba. «O quizás solo sabe que la queremos», respondió Emma con una sonrisa. Y así, lo que empezó como un simple encuentro se convirtió en una amistad que duró para siempre. Había una vez un niño llamado Tomás, que tenía una gran tarea: escribir una redacción para la escuela sobre su héroe. Algunos de sus amigos iban a escribir sobre astronautas, bomberos o superhéroes de historieta, pero Tomás no tuvo que pensarlo mucho. Su héroe dormía a los pies de su cama, le movía la cola cada mañana y siempre estaba listo para acompañarlo en todas sus aventuras. Su héroe era Rocky, su perro. Tomás recordó la primera vez que lo vio. Era un cachorro pequeño con orejas enormes y ojos llenos de curiosidad. Desde entonces, se habían vuelto inseparables. Rocky no solo era su mejor amigo, también era su protector. Cuando Tomás estaba triste, Rocky se acurrucaba a su lado. Cuando jugaban en el parque, Rocky corría feliz, cuidando que su amigo no se alejara demasiado. Una tarde, mientras jugaban cerca del bosque, la pelota de Tomás rodó lejos entre los arbustos. Corrió a buscarla, pero no se dio cuenta de que el suelo estaba resbaladizo. De repente, resbaló y cayó en un pequeño arroyo. El agua no era profunda, pero la corriente era fuerte. Antes de que Tomás pudiera gritar, Rocky ya estaba en acción. Saltó al agua sin dudarlo, mordió la manga del suéter de Tomás y lo ayudó a ponerse de pie. Esa noche, mientras secaba a Rocky con una toalla y le daba un abrazo gigante, Tomás comprendió que su amigo no necesitaba capa ni espada para ser un héroe. Los verdaderos héroes son quienes están siempre a nuestro lado, sin pedir nada a cambio. Al día siguiente, Tomás leyó su redacción en clase con orgullo. Mi héroe tiene 4 patas, una nariz húmeda y un corazón más grande que el universo. No puede volar ni tiene superpoderes, pero me enseña cada día lo que es la amistad, la lealtad y el amor incondicional. Se llama Rocky y es el mejor perro del mundo. Cuando terminó, la maestra sonrió y la clase entera aplaudió. Ese día, Tomás no solo compartió su historia, sino que también enseñó a todos que los animales no son solo mascotas, son familia. Era una noche tranquila en casa de Mateo. En la mesa, el plato de la cena humeaba con filetes y verduras, listo para ser devorado, pero Mateo no parecía muy convencido. Con el tenedor en el aire y la mirada pensativa, algo le rondaba la cabeza. Entonces, con esa vocecita curiosa que a veces puede meter en apuros a los adultos, Mateo preguntó: ¿por qué comemos vacas pero no comemos perros? Silencio absoluto. Mamá y papá se miraron, como si esperaran que el otro tuviera la respuesta correcta. Mamá, siempre la más rápida con las explicaciones, intentó resolverlo. Bueno, hijo, porque es diferente, los perros son mascotas. Pero Mateo no se daba por vencido. ¿Y si en otro país alguien tiene una vaca de mascota, tampoco podrían comérsela? Papá, buscando una salida, carraspeó y trató otra estrategia. Bueno, en algunas culturas. Exacto. Entonces, no es una regla, es solo una costumbre. Pero, ¿y si la vaca no quiere ser comida? Mamá intentó otra jugada. Bueno, los animales no piensan como nosotros, Mateo. Mateo alzó una ceja y apuntó hacia Rocky, su perro, que los miraba con cara de: yo sí pienso, pero no opino. ¿Y él? Rocky sabe cuando estamos tristes, nos protege y hasta nos avisa cuando tiene hambre. ¿No significa eso que piensa? Bueno, hijo, la carne tiene muchas proteínas, es importante para crecer. Ah, entonces por eso las vacas son tan fuertes, porque ellas solo comen plantas. Y en ese momento,
Los papás de Mateo se dieron cuenta de que estaban atrapados en su propia lógica. Mateo, satisfecho con su victoria en el debate familiar, se encogió de hombros y dijo con una gran sonrisa, y así, con preguntas simples y respuestas complicadas, Mateo dejó a sus padres con algo en qué pensar. Porque a veces, lo más difícil de justificar es aquello que nunca debió necesitar justificación. El cambio de Sofía. Sofía era una niña alegre y curiosa. Desde muy pequeña, sus padres le habían enseñado a respetar a los animales, a cuidar la naturaleza y a alimentarse de manera consciente. Por eso, ella era vegana. Pero cada día, en el comedor de la escuela, enfrentaba el mismo problema. Nunca había suficientes opciones para ella. Mientras sus amigos elegían entre hamburguesas, albóndigas o pollo frito, Sofía solo encontraba ensalada y pan. «Otra vez lo mismo», susurraba con tristeza. Al principio, los demás niños no lo entendían. Algunos se reían de ella. «¿Por qué no comes lo mismo que nosotros? La carne es deliciosa», dijo un compañero. «Eres rara», agregó otro entre risas. Sofía bajó la mirada, pero no se dejó vencer. «No como carne porque amo a los animales», respondió con firmeza. «No quiero que sufran por lo que yo como». Los niños se miraron entre sí. Nunca se habían detenido a pensar en eso. Al día siguiente uno de ellos se acercó curioso. «Sofía, ayer leí sobre cómo se obtiene la carne y no me gustó». Otro niño se unió. «Yo también quiero más opciones de comida sin animales». Día tras día, más compañeros comenzaron a pedir al comedor opciones veganas, no porque fuera lo que todos hacían, sino porque entendieron que podían elegir más allá de lo que era normal o lo de siempre. Finalmente, la escuela decidió ampliar el menú, asegurándose de que Sofía y otros niños veganos pudieran comer bien. Y lo más hermoso fue que muchos niños por primera vez se sentían libres de elegir y elegían con el corazón. Esa tarde Sofía sonrió, no solo por la comida, sino porque entendió que cuando defiendes lo que crees con amor, puedes inspirar a los demás. Ser vegano no es una moda, es un acto de amor y respeto por los animales. Y la empatía nos hace crecer como personas, más allá de lo que el mundo nos diga que es normal. Bienvenidos a Cuentos Veganos. En un bosque tranquilo, donde el río cantaba cada mañana, vivía una capibara muy especial. Se llamaba Lua y tenía el corazón tan grande como sus patas delanteras. A Lua le encantaba mirar las hojas flotar en el agua y escuchar cómo los insectos contaban historias al atardecer. Pero había algo que le preocupaba. Cada día, al caminar cerca del sendero donde pasaban los humanos, Lua encontraba cosas raras. Botellas, envoltorios, restos de comida, y ninguno de esos objetos venía del bosque. Una tarde vio a un pájaro con un hilo de plástico enredado en la pata. El pájaro no podía volar bien. Lua lo ayudó, con mucho cuidado, y esa noche no pudo dormir. «Tengo que hacer algo», pensó, pero ¿qué puede hacer una sola capibara? Al día siguiente se puso en marcha. Primero habló con las hormigas, después con los sapos, luego con las mariposas. ¿Y si limpiamos el bosque entre todos? Las mariposas trajeron cestas hechas con hojas. Los pájaros cantaban mientras recogían cosas pequeñas. Los castores ayudaban arrastrando lo más pesado. Y Lua organizaba todo con mucha paciencia. Pronto, el bosque recuperó su brillo. Los peces nadaban sin tropezar con plásticos y las raíces de los árboles volvían a respirar tranquilas. Una mañana, un grupo de humanos pasó por allí. Se detuvieron sorprendidos. «¡Qué limpio está todo!», decían. «Aquí da gusto caminar». Uno de ellos sacó una cámara y tomó fotos. Otro escribió en su libreta: «Aquí hay algo especial. Cuidemos este lugar».
Lua los observaba desde detrás de una piedra, mientras se comía una zanahoria silvestre. No necesitaba aplausos, solo quería que el bosque siguiera cantando. Desde entonces, los animales se ayudan más entre sí, y los humanos dejaron carteles que decían: «Respeta este lugar, aquí vive la magia». Moraleja final: no hace falta ser grande ni famoso para hacer algo que cambie el mundo. En el rincón más blanco del planeta, donde el silencio suena como viento, vivían dos pingüinos inseparables, uno llamado Pico y el otro, simplemente, Ala. No tenían muchas palabras, pero sus pasos juntos lo decían todo. Vivían sobre un gran iceberg, grande como una montaña, frío, firme, eterno, o eso creían. Una mañana, el hielo crujió, no por el peso, sino por el calor. El cielo ya no era tan azul, las olas rompían más alto, y el viento soplaba distinto. «¿Crees que este lugar se va a derretir?», preguntó Pico. Ala no respondió, solo miró al horizonte, donde antes había más hielo, y ahora solo había agua. Entonces tomaron una decisión: no quedarse, no huir, buscar. Buscar un lugar donde pudieran vivir, sin miedo a que el suelo se les escurriera. El viaje no fue fácil. Pasaron junto a ballenas que cantaban sobre aguas sucias. Vieron gaviotas comiendo plásticos en lugar de peces. Y encontraron una tortuga atrapada entre redes que no venían del mar. Pico y Ala ayudaron como pudieron, y cada vez que lo hacían, el corazón les dolía un poco más. «¿Por qué pasa todo esto?», preguntó Pico. Una foca vieja flotando sobre un trozo de hielo roto les dijo: «Porque algunos olvidaron que este planeta no es solo suyo». Los pingüinos siguieron nadando. Días más tarde vieron algo extraño en el horizonte, una roca blanca, flotando sola. Sobre ella, una flor crecía entre musgo, y alrededor, otros animales: un zorro ártico, una liebre de nieve, una bandada de petreles, todos diferentes, todos juntos. Pico y Ala se acercaron. No dijeron nada, solo subieron, se acomodaron, y por primera vez en días cerraron los ojos en paz. Allí, el hielo no era eterno, pero el cuidado entre todos, sí. Y entendieron algo: el hogar no siempre es un lugar fijo. A veces es un lugar donde nadie sobra. Moraleja final: el mundo cambia, pero todavía podemos elegir cómo cuidarlo. Bienvenidos a Cuentos Veganos. En un bosque muy frondoso, donde los árboles susurran historias con el viento, vivía una niña conocida por su capa de color rojo intenso. No era una capa cualquiera. Estaba hecha de lino suave, teñida con zumo de remolacha y bordada por su abuela, que la había cosido con amor y paciencia. A todos en el pueblo les caía bien aquella niña, pero lo que más llamaba la atención era su cesto. Nunca llevaba dulces ni carne. Su cesta siempre iba llena de tomates jugosos, hojas de lechuga recién cortadas, zanahorias crujientes y pan integral horneado por ella misma junto a su madre. Una mañana, mientras el sol aún se desperezaba entre las ramas, su madre le dijo: «La abuela no se ha sentido muy bien. ¿Por qué no le llevas estas verduras frescas y un poco de pan de espelta?». La niña asintió con una sonrisa. Amaba el camino hasta la cabaña de su abuela. El sendero era largo, pero en cada paso encontraba un momento: el canto de un mirlo, la sombra de un helecho, el crujido de una hoja seca. A medio camino se encontró con un claro, y allí se sentó sobre un tronco para descansar. Del bosque salieron poco a poco algunos animalitos: un conejo con orejas largas, una ardilla muy curiosa y hasta un par de pájaros de pecho rojo. Ella sacó algunas hojas de lechuga y trocitos de manzana que guardaba aparte, y los compartió con sus nuevos amigos. Sabía que en el bosque no se viene a molestar, se viene a convivir.
No es bueno dar comida a quien no la pidió, susurró. Pero si ellos se acercan con confianza, se lo han ganado. Después de aquel descanso, lleno de crujidos tiernos y miradas tranquilas, retomó el camino. El sendero se estrechaba a medida que se acercaba a la montaña, y justo antes de llegar, vio la chimenea de la cabaña humear suavemente. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. «Sabía que eras tú», dijo la abuela con su voz templada. «Ese olor a zanahoria siempre te delata». La abuela era una mujer de mejillas rosadas, con trenzas de plata y manos que aún olían a lavanda. Entraron juntas, y la niña colocó su cesta sobre la mesa. «He traído de todo», dijo, «hasta albahaca fresca». «Entonces, hoy cocinamos juntas», respondió la abuela. Y así fue. Picaron, amasaron, aliñaron y rieron. Prepararon una crema templada de calabaza con jengibre, pan tostado con tomate rallado y una ensalada de hojas y colores que parecía pintada. Mientras comían, la abuela la miró con cariño. «Gracias por no olvidar el bosque. El bosque me enseñó a no olvidar». Al terminar, lavaron los platos juntas y se sentaron frente al fuego. El crepitar de la leña llenaba los silencios, y el aroma del laurel aún flotaba en el aire. Afuera, la noche tejía estrellas entre las ramas, y en algún rincón del bosque, una ardilla aún masticaba un trocito de manzana con gusto. Moraleja final. Quien camina con respeto nunca está solo en el bosque. Bienvenidos a Cuentos Veganos. ¿Qué lleva la marmita en la que cayó aquel guerrero famoso de la Galia? No lo sabemos con certeza. Pero existe una historia que pocos han oído. Una historia que no habla de batallas, sino de una receta olvidada. Y de una verdad que da más fuerza que cualquier pócima: la compasión. Cuenta la leyenda que, en un bosque escondido, había una aldea donde los guerreros nacían fuertes. Pero no por entrenamiento. Su fuerza venía de un caldero burbujeante, lleno de ingredientes secretos. Un niño curioso, que aún no tenía nombre, se cayó dentro por accidente. Y desde entonces jamás nadie pudo empujarlo ni moverlo ni un centímetro. Así comenzó el mito. Pero aquí viene lo que nadie te contó. Un día, muchos años después, una joven aprendiz de druida, Lina, decidió investigar los antiguos pergaminos del bosque. Mientras los demás hablaban de jabalíes, cuernos y festines, ella leía en silencio, y encontró algo extraño. La receta original no contenía huesos, ni patas, ni plumas. Solo palabras que hablaban de raíces puras, hojas sagradas y elixir de vida. ¿Y si la fuerza no viene de la carne, sino de la tierra misma?, pensó Lina. Lina decidió recrear la receta. Buscó raíces de remolacha negra, jugo de algas fermentadas, flores del norte y un raro ingrediente que solo brotaba cuando nadie lo miraba: el corazón de menta. Lo mezcló todo en un caldero viejo, y cuando burbujeó, no olía a carne asada. Olía a bosque, a lluvia, a hogar. Probó una gota, y algo cambió. No sus músculos, sino su ánimo. Sintió energía sin ansiedad, vigor sin violencia. La aldea no la tomó en serio. «Eso no alimenta ni a un ratón», decían los más antiguos. Pero Lina no se rindió. Empezó a compartir su receta con los animales del bosque. Curiosamente, los más débiles se volvían más ágiles, los más tristes se volvían más tranquilos, y los más hambrientos aprendían a compartir. Incluso un oso, viejo y sin dientes, dejó de cazar. Solo iba cada día a la marmita, a lamer las burbujas verdes con una sonrisa. Los niños de la aldea empezaron a visitarla en secreto. Querían probar aquella pócima que no hacía daño a nadie, pero daba alegría de la buena. Un día, el mismísimo guerrero que había caído en la primera marmita pasó por allí. Ya no era tan fuerte ni tan joven, pero al ver la marmita de Lina, se quedó quieto y preguntó con voz temblorosa: «¿Qué lleva esto? ¿Por qué huele a mi infancia?» Lina sonrió. «Tal vez lo que tú probaste también era vegano,
Pero con los años cambiaron la receta y olvidaron que la verdadera fuerza no viene del miedo, sino del respeto. Ese día algo cambió en la aldea. No dejaron de ser guerreros, pero aprendieron a ser guerreros con alma. Y desde entonces la marmita mágica volvió a hervir, no para luchar, sino para compartir, porque la poción secreta nunca estuvo en los ingredientes, sino en la decisión de no dañar a nadie. Bienvenidos a Cuentos Veganos. A veces, las mejores lecciones se aprenden cuando todo parece estar quieto. Hoy, desde este pequeño rincón del barco, miro el mar y pienso en todas las vidas que se esconden bajo sus olas. Crecí como muchos, creyendo que los océanos eran infinitos y que los peces eran solo comida en un plato. Nunca imaginé que detrás de esa ventana había un mundo tan lleno de historias, de familias, de vidas que nunca llegaríamos a conocer. Recuerdo la primera vez que alguien me habló de respeto, no de palabras bonitas, sino de ese respeto que no necesita aplausos, el respeto silencioso, el que se demuestra dejando vivir. Desde entonces, cada ola me recuerda que el mar no nos pertenece, que los animales no están aquí para servirnos, sino para vivir sus propias aventuras, sus propios sueños. Tal vez parezca pequeño, pero elegir no lastimarlos cambia más de lo que pensamos. No se trata solo de lo que comemos, sino de cómo vemos el mundo. Un mundo donde cada pez, cada ave y cada criatura merece su libertad. Mientras miro el horizonte, me gusta imaginar que algún día ningún ser tendrá que temer al ser humano, que los barcos serán solo viajeros silenciosos, y el mar seguirá contando historias de vida, no de pérdida. Porque respetar la naturaleza no es solo cuidar de ella, es entender que formamos parte de un todo donde cada vida cuenta, donde cada decisión deja una huella, y donde podemos elegir que esas huellas sean suaves, llenas de amor, de compasión y de paz. Pausa breve con el sonido del mar, dejando que las palabras fluyan con el vaivén de las olas. Hoy, desde esta ventana, prometo seguir mirando al mar con respeto. Prometo vivir y dejar vivir, porque cuando cuidamos de ellos, también cuidamos de nosotros mismos. Bienvenidos a Cuentos Veganos. Lila no era una niña normal. Eso no lo decía ella. Lo decían los árboles. Cada vez que pasaba cerca de uno, sus hojas se movían como si quisieran saludarla. A veces, incluso cuando no hacía viento, tenía el pelo rojo como la puesta de sol y ojos del color del bosque mojado. Y aunque vivía en un pueblo cualquiera, Lila siempre parecía estar en otro sitio, uno que solo ella podía ver. Le gustaba caminar descalza por el jardín, escuchar a los insectos y hablar bajito con las flores. A sus amigos les parecía un poco rara, pero a ella no le molestaba, porque en el fondo Lila sabía que había algo distinto en ella, solo que no sabía qué. Un día, mientras regaba unas plantas al borde del bosque, notó algo extraño. Las mariposas no volaban como siempre. Estaban quietas, esperando. Y entonces una de ellas se posó en su frente. Lila cerró los ojos y escuchó algo. Una voz exactamente. Bien. Un susurro dentro del viento. Desde ese día empezó a notar cosas. Sus pasos no hacían ruido entre las hojas secas. Las luciérnagas la seguían en fila como si fueran farolillos flotantes, y cuando lloró porque su gato se perdió, al día siguiente apareció en su puerta con una flor extraña colgando del cuello. Lila no lo contaba. No quería que pensaran que estaba inventando. Pero cada noche, frente al espejo, se miraba buscando alguna pista, alguna señal. Algo que explicara lo que sentía por dentro. Pasaron los días, los meses, y una mañana de otoño, al despertarse, sintió algo diferente. No en su pecho, ni en su mente, sino detrás de su cabeza. Corrió al espejo. Se apartó el pelo con cuidado. Y entonces lo vio. Sus orejas ya no eran como antes. Ahora eran alargadas, finas, suaves como pétalos.
no puntiagudas como en los cuentos, sino elegantes como ramas jóvenes de un árbol. Lila no gritó, no se asustó, sonrió, porque en el fondo siempre lo había sabido. No era que se estaba volviendo rara, es que por fin estaba creciendo hacia quien realmente era. Afuera el viento soplaba con dulzura, los árboles aplaudían con sus hojas, y un grupo de mariposas dibujaba círculos sobre su ventana. Lila abrió la puerta, pisó la tierra húmeda y caminó hacia el bosque, no como una niña, sino como una parte de él. En un rincón tranquilo del mundo, donde los tejados eran de tejas torcidas y los árboles crecían sin pedir permiso, vivía una niña llamada Alma. Alma tenía 8 años, un cuaderno a medio empezar y una colección de piedras que decían más que muchos libros. No era una niña ruidosa. No le gustaban las pantallas ni los juegos con botones. Le gustaban los misterios, pero no de los que asustan, de los que brillan. Un día, mientras caminaba por un camino seco, encontró algo curioso. Una hoja de papel medio enterrada en la tierra, con una sola letra escrita en el centro. L. La letra era dorada, no pintada, dorada de verdad. La guardó sin pensarlo. Y esa noche, cuando la luna era un platillo redondo en el cielo, pasó algo extraño. La letra brilló, y en la oscuridad de su habitación escuchó una voz muy bajita. No una voz humana, ni de animal. Era una voz como de viento. Las letras del tesoro no son de oro. Son palabras que no se han dicho todavía. Alma no entendía nada, pero al día siguiente encontró otra letra. Una U. Tampoco era casual. Estaba en la grieta de una piedra, justo donde ella solía sentarse a mirar nubes. Así empezó su búsqueda. Cada día, una letra. A veces en el lomo de un gato dormido, a veces en la sombra de un columpio, a veces dibujada con ramas sin que nadie la hubiese puesto ahí. L, U, Z, S, I, E, N y otras más. Al principio parecía una tontería, pero poco a poco Alma notó algo. Cada vez que encontraba una letra, algo bueno ocurría cerca. Una vecina volvía a sonreír. Una planta que creía seca florecía. Un perro callejero encontraba sombra y agua justo donde ella estaba. Empezó a entenderlo. Las letras no eran un tesoro como los de los cuentos con piratas. Eran semillas. Y cuando se juntaban, algo cambiaba en el mundo. Pero el mundo no siempre quería cambiar. Hubo días en que las letras no aparecían. Días grises, de gente con prisa y tierra sin color. Hasta que Alma entendió la última parte. Las letras no solo había que encontrarlas, había que usarlas. Una mañana se sentó en la plaza del pueblo con su cuaderno, y con todas las letras que había recogido, escribió una palabra que no había dicho nunca. Gracias, no a nadie en particular, solo gracias, como quien riega algo sin esperar flor. Y entonces lo vio. La farola oxidada empezó a brillar. La señora del puesto de frutas le regaló una mandarina sin decir nada, y el viento sopló como si aplaudiera en voz baja. Esa noche, Alma supo que las letras sí eran un tesoro, pero no uno que se guarda, uno que se comparte. Desde entonces, escribe palabras nuevas cada día, palabras que no se venden, ni se gritan, pero que cambian las cosas igual que la lluvia cambia la tierra. Moraleja. Las palabras pueden ser un tesoro, si las usas para cuidar, no para herir. A veces basta con decir lo justo, y decirlo de verdad. Bienvenidos a Cuentos Veganos. Era martes, y como todos los martes, el ascensor del edificio 9A subía haciendo un ruidito que parecía una canción vieja. Los relojes marcaban la hora sin prisa, los coches hacían cola, y las tostadoras... Bueno, las tostadoras tostaban. Pero algo estaba a punto de pasar. Algo tan silencioso que nadie lo oyó venir. Algo tan enorme que nadie lo vio hasta que ya era tarde. Una tormenta solar.
No era una de esas de película, con rayos cayendo del cielo. Era invisible, una ráfaga de energía desde el sol, cruzando el espacio como una carta sin sobre. Y cuando llegó a la Tierra, todo cambió. Luces que parpadearon, pantallas que se apagaron, cámaras que dejaron de grabar. Pero lo más curioso fue que no todo se apagó. En una pequeña ciudad, donde la gente ya ni miraba al cielo, hubo un barrio donde algo mágico ocurrió. Allí vivía Theo, un niño con muchas ideas pero poca batería. Esa mañana, cuando fue a encender su tablet, nada. Cuando quiso ver la hora, nada. Cuando trató de poner su tostadora en modo extra crujiente, nada de nada. Pero al levantar la cabeza, vio algo que sí funcionaba. Una cometa, la de su vecina, volando en el cielo como si no necesitara permiso de nadie. Salió a la calle y vio a otros niños corriendo, lanzando pelotas, dibujando en el suelo con tizas de colores. Los coches estaban detenidos, las tiendas cerradas, pero la plaza estaba viva. Ese día, sin pantallas ni enchufes, los vecinos hablaron. Los perros corrieron sin correa. Los gatos se tumbaron al sol como si supieran que era un día raro. Y lo más inesperado fue cuando el abuelo Víctor, que nunca salía, apareció con una radio de cuerda y empezó a contar cuentos, de cuando las cosas se hacían sin electricidad, de cuando todo era más lento, de cuando mirar a los ojos era más importante que mirar una notificación. Theo escuchaba con atención, y algo en su pecho se movió. No miedo, no nostalgia, algo como conexión. La tormenta duró solo unas horas. Por la tarde todo volvió a encenderse. Las tostadoras tostaban, los móviles sonaban, las pantallas brillaban, pero no todos volvieron a lo de antes. Theo sacó su bicicleta. El abuelo Víctor siguió contando cuentos en la plaza, y los niños pidieron tizas nuevas en más colores, porque entendieron algo sin que nadie lo dijera. Las cosas que no necesitan electricidad son las que de verdad nos conectan. Moraleja: a veces basta con que se apague el ruido para recordar lo que de verdad está encendido. Bienvenidos a Cuentos Veganos. Érase una vez, en un reino lejano, una joven princesa de piel blanca como la nieve, labios rojos como una rosa y cabello negro como el ébano. Su nombre era Blancanieves. Desde pequeña, Blancanieves amaba la naturaleza. Nunca le gustó la caza ni ver sufrir a los animales, y siempre decía que la comida más deliciosa era la que crecía en los árboles y la tierra. Pero su madrastra, la malvada reina, no soportaba que Blancanieves fuera la más hermosa del reino. Un día, su espejo mágico le dijo algo que la llenó de furia. «Reina, tú eres hermosa, pero Blancanieves lo es aún más». Ciega de celos, ordenó a un cazador que la llevara al bosque y acabara con ella. Blancanieves en el bosque. El cazador, incapaz de hacerle daño, la dejó escapar. Blancanieves corrió entre los árboles hasta que cayó agotada. Cuando despertó, estaba rodeada de animales del bosque, conejos, ciervos y pájaros, que en vez de huir, la guiaron hasta una pequeña cabaña escondida entre los árboles. Dentro todo era diminuto: mesas, sillas, camas. Y sobre la mesa había restos de comida, pero Blancanieves notó algo curioso. «Aquí no hay carne, solo pan, frutas y verduras». Cansada, se acurrucó en una de las camas y se quedó dormida. Al anochecer, 7 pequeñas figuras entraron en la cabaña. Eran los 7 enanitos, que trabajaban en la mina del bosque. «¿Quién es ella?», preguntaron sorprendidos. Blancanieves despertó y les explicó su historia. Los enanitos, conmovidos, decidieron protegerla. «Puedes quedarte con nosotros, pero nunca abras la puerta a extraños». Blancanieves prometió obedecer. Durante el día, los enanitos trabajaban en la mina y ella cuidaba la casa, preparaba comidas con frutos, hierbas y verduras, y los enanitos comenzaron a disfrutar de su comida fresca y natural. Mientras tanto, la reina descubrió que Blancanieves seguía viva y decidió acabar con ella misma. Se disfrazó de anciana vendedora y preparó una manzana roja y brillante, cubierta de veneno. Cuando llegó a la cabaña, Blancanieves estaba recogiendo flores.
Querida niña, prueba esta manzana. Es la más deliciosa del bosque. Blancanieves dudó. Siempre prefería recoger su propia comida, pero la anciana parecía tan amable. Dio un mordisco y, en un instante, su visión se nubló y cayó al suelo, sin moverse. La reina, satisfecha, desapareció en el bosque. Esa noche, los enanitos regresaron y encontraron a Blancanieves inmóvil en el suelo. Lloraron desconsolados. Con mucho cuidado, la colocaron en un hermoso ataúd de cristal en el claro del bosque, rodeada de flores y con la luz del sol iluminando su rostro. Días después, un príncipe que viajaba por el bosque vio el ataúd y quedó maravillado por su belleza. Uno de los enanitos le contó la historia, y el príncipe, lleno de tristeza, se inclinó para darle un último beso de despedida. Pero en ese instante, algo increíble sucedió. El veneno se disolvió. Blancanieves abrió los ojos y respiró profundamente. Estaba viva. Los enanitos saltaron de alegría, y el príncipe le ofreció su mano. «Blancanieves, ¿quieres venir conmigo al castillo?» Blancanieves sonrió y miró a sus amigos. «Solo si prometes que en el palacio respetaremos la naturaleza y los animales». El príncipe rió. «Prometido». Y así fue como Blancanieves se convirtió en una reina bondadosa, que siempre protegió la naturaleza y los animales. Y su historia fue contada por generaciones como la de la princesa que cambió el reino con su bondad. Mucho tiempo después de aquel primer beso, Blancanieves vivía feliz en un pequeño reino lleno de flores silvestres, árboles frutales y animales libres. El príncipe, que ahora era su compañero de aventuras, había dejado atrás las cenas de castillos y banquetes para aprender una forma de vida más amable. Desde que Blancanieves le habló del respeto por todos los seres vivos, el príncipe se había interesado por los animales. Empezó a ver a los ciervos, los conejos y hasta las gallinas con otros ojos. Ya no como comida, sino como vecinos del bosque. Todas las mañanas, la pareja salía a recolectar frutas del huerto, nueces del bosque y hierbas frescas que usaban en deliciosas recetas. A veces hacían pan de avena con miel de manzano silvestre, y otras veces cocinaban estofado de lentejas y setas. El príncipe descubrió que no hacía falta carne para comer sabroso. Un día Blancanieves encontró una liebre herida cerca del lago. Juntos la cuidaron durante semanas hasta que volvió a correr alegre entre los arbustos. Ese día, el príncipe comprendió que ayudar a los animales le hacía sentir mucho más noble que cualquier armadura o espada. En palacio, algunos nobles no entendían su estilo de vida. «¿Cómo que no coméis jamón?», decían confundidos. Pero Blancanieves y el príncipe no se enfadaban, simplemente los invitaban a cenar, y cuando probaban la crema de calabaza con pan tostado, nadie echaba en falta nada. Pronto, más personas del reino empezaron a cambiar también. En los mercados aparecieron puestos de fruta ecológica, en los banquetes se sirvieron platos sin sufrimiento, y hasta los cocineros del castillo aprendieron a preparar hamburguesas de lentejas y pastel de zanahoria. La vida en el reino se volvió más amable, más luminosa y más alegre. Los animales paseaban tranquilos entre los jardines reales, las fuentes estaban llenas de pájaros, y los niños crecían sabiendo que todos los seres vivos merecen amor y respeto. Y así, Blancanieves y su príncipe no solo vivieron felices, sino que vivieron con conciencia. Cada día construían un mundo más justo, donde nadie tenía que sufrir para que otros vivieran bien. Moraleja: ser amable no solo con las personas, sino también con los animales, puede cambiar el mundo. A veces, las historias de hadas no terminan con un beso, sino con una elección. Pasaron muchos años desde que Blancanieves eligió vivir sin causar daño. El reino cambió. Los mercados eran más verdes, las cocinas más sabias, los animales ya no eran sirvientes del palacio, sino invitados del bosque. Pero había algo que aún no estaba en paz. A las afueras del reino, más allá del último árbol frutal, había un bosque que no florecía. Era gris, silencioso, triste. La gente decía que estaba encantado.
Pero Blancanieves no creía en maldiciones, creía en la huella que dejan las decisiones. Un día, con su canasto lleno de frutas y semillas, Blancanieves entró en ese bosque. Las ramas crujían, los árboles no tenían hojas, y los pocos animales que vivían allí huían. En silencio, ella empezó a sembrar, semilla a semilla, paso a paso. No buscaba milagros, solo dar una oportunidad. Durante semanas volvió cada día. Hablaba con los árboles secos, cantaba pova a la tierra, dejaba fruta a los zorros, agua a los pájaros, sombra a las raíces. Y una mañana, una flor, una sola, pequeña, blanca, pero viva. Al día siguiente, otra, y otra. Y luego, brotes, ramas, aleteos. El bosque empezó a despertar, no por magia, sino por ejemplo. Y todo el reino lo vio, y todos aprendieron a cuidar no cuando conviene, sino siempre. Porque el respeto no es una moda, es un camino. Y Blancanieves, con su voz suave y sus manos llenas de semillas, había abierto la puerta a un mundo nuevo. Moraleja final. El cambio real no nace de la fuerza, sino del cuidado. A veces todo comienza con una semilla y alguien que no se rinde. Bienvenidos a Cuentos Veganos. En el rincón más tranquilo de un bosque, justo debajo de una piedra redonda y tibia, vivía una pequeña semilla. No era una semilla grande ni brillante, era una semilla marroncita, con una rayita en el medio y una forma que parecía un granito de arroz dormido. Mientras las mariposas volaban, los pájaros cantaban y los árboles crecían alto y fuerte, la pequeña semilla simplemente esperaba. Cada mañana, la brisa del bosque saludaba a la semilla, las gotas de rocío se deslizaban por las hojas y llegaban hasta donde ella dormía dándole un pequeño beso de agua fresca. Pero la semilla no se movía, no quería salir aún. En el cielo, el sol la miraba con curiosidad. Lo mismo hacían las lombrices, los hongos y los caracoles. Algunos pensaban que la semilla estaba olvidada, pero no lo estaba, solo estaba pensando, sintiendo y soñando. Soñaba con raíces que abrazaban la tierra, con un tallo verde y fuerte, con hojas que bailaban con el viento, pero sabía que todo eso tomaría tiempo. Las otras plantas crecían a su alrededor, algunas muy rápido, como los dientes de león. Otras trepaban por los árboles y se abrían como paraguas. La semilla seguía quieta, sin apuro. Pasaron días, luego semanas, luego vino una lluvia suave que duró toda la noche. Y entonces, una mañana, algo dentro de la semilla se despertó. No era prisa, no era miedo, era algo muy tranquilo, como un suspiro. Desde lo más profundo de su cuerpo pequeño, una raíz delgadita comenzó a estirarse hacia abajo. Luego un brote, casi invisible, se asomó por la tierra. Y así, sin ruido ni carreras, la semilla comenzó su viaje. No se convirtió en flor rápido, no dio frutos enseguida, pero cada día, con calma y paciencia, creció un poquito más. Aprendía del sol, del viento, de la sombra, jugaba con las gotas de lluvia y saludaba a las mariquitas que pasaban. Meses después, donde antes solo había tierra, había una pequeña planta con hojas suaves y verdes, con una forma única que no se parecía a ninguna otra. Todos en el bosque la miraban con asombro, nadie la había visto crecer, pero ahí estaba, fuerte, hermosa y llena de vida. Y la semilla, que ya no era semilla, seguía sin tener prisa, porque había aprendido que crecer es algo que se hace poquito a poco, sin correr, pero sin detenerse. Bienvenidos a Cuentos Veganos. Había una vez, en un cielo muy azul, una pequeña nube llamada Nubelina. No era una nube cualquiera. No era grande como las nubes que hacen tormentas, ni gris como las que esconden el sol. Nubelina era esponjosa, blanca como algodón de azúcar,
y con forma de corazón. Bueno, casi. Todos los días, Nubelina flotaba en el cielo mirando hacia abajo, observando a los niños y niñas jugar en los parques, correr por los jardines y reír bajo el sol. A veces, cuando alguien se sentaba a leer un libro o a descansar, Nubelina se acercaba un poquito más, soñando con ser una almohada. Me encantaría que alguien pudiera recostarse sobre mí y soñar dulces sueños, decía Nubelina suspirando, haciendo que una suave brisa acariciara los árboles. Pero las otras nubes no lo entendían. «Eres una nube», decía Troncolón, la nube de lluvia. «Nuestra misión es regar las plantas y esconder el sol cuando hace mucho calor. Y formar figuras en el cielo para que los niños jueguen a adivinarlas», decía Algodona, una nube que parecía una ovejita gigante. Pero Nubelina tenía otro sueño. Quería que alguien, aunque fuera por un momento, la usara como almohada. Un día, vio a una niña sentarse solita bajo un manzano. Tenía el cabello rizado, unos ojos grandes llenos de imaginación y abrazaba un libro de cuentos. Nubelina bajó un poquito, luego otro poquito más, y sin que nadie se diera cuenta, ¡puf!, se colocó justo encima del árbol. La niña miró al cielo y vio la nube con forma de corazón. ¡Qué bonita nube! Parece una almohada voladora, dijo sonriendo. Nubelina tembló de emoción. Quizás pueda hacer realidad mi sueño. La niña bostezó, cerró su libro y se acostó sobre la hierba. «Voy a imaginar que esa nube me está cuidando mientras duermo», susurró. Y así lo hizo. Cerró los ojos, abrazó su libro y se quedó dormida con una sonrisa. Nubelina no podía creerlo. Estaba cumpliendo su sueño. Aunque no tocaba directamente a la niña, su sombra la cubría con cariño como una manta invisible. Desde ese día, Nubelina buscó niños y niñas que necesitaran un momento de descanso, una siesta con cuentos, una nube almohada que los acompañara sin hacer ruido. Ya no quería ser una nube como las demás. Ahora sabía que podía ser única. Podía ser... Bienvenidos a Cuentos Veganos. Había una vez una niña muy pequeña llamada Luna. Vivía en una casita cerca del bosque, con su abuela y un gato muy dormilón llamado Nuez. Una mañana, mientras regaba las flores del jardín, Luna encontró algo extraño en la tierra. Era una semilla brillante. No era como las otras, era redondita, suave y hacía un sonido muy tierno. Como si estuviera soñando. Luna la puso con cuidado en una maceta. Le habló bajito y la tapó con un poco de tierra suave. Tranquila, semillita, no hay prisa. Crecerás cuando estés lista. Cada día Luna visitaba a su semilla. Le contaba cuentos, le cantaba canciones suaves y le daba agua con una cucharita. La semilla no brotaba, pero Luna no se preocupaba. Solo sonreía y decía: Todo a su tiempo, semillita. Yo estoy aquí. Pasaron muchos días. Las flores del jardín bailaban con el viento. Las mariposas jugaban entre los arbustos y Nuez seguía durmiendo en su rincón. Y entonces, una mañana soleada, Luna salió con su regadera y vio algo increíble. De la maceta salía un pequeño brote verde y tenía una carita. ¡La semilla había despertado! «¡Hola, Luna!», dijo el brote con voz suave. «Gracias por esperar. Soñaba con el sol y con tu voz».
Luna aplaudió muy bajito. Sabía que vendrías cuando quisieras. Desde ese día, la plantita creció feliz junto a Luna. Jugaban, dormían bajo las estrellas y hablaban de cosas pequeñas, como la lluvia, las nubes suaves y los abrazos que no se ven. Y así, Luna aprendió algo muy importante, que las cosas más mágicas del mundo no tienen prisa para crecer, solo necesitan amor.